Vamos a ver, esperemos un momentico a que sus compañeros acaben de unir, aunque ya son las 9:25. Bueno, niños, entonces empezamos, ¿vale? Habíamos quedado el día de ayer entonces en los ácidos grasos, ¿no? Entonces vamos a retomar nuevamente ácidos grasos. Vamos entonces a partir de esa diapositiva en la que nos habíamos quedado ahí como pendiente. Y vamos a explicar pues un poco de la estructura de los ácidos grasos. Entonces habíamos dicho que los ácidos grasos pues que presentaban estructuras que son raramente son libres, aquí lo está mencionando, es decir que ellos no se van a encontrar tan libres en la naturaleza y que es muy normal encontrarlos en forma de triglicéridos o de triacilgliceroles, como lo quieran llamar. Algunos de estos ácidos grasos pues se unen a algunos tipos de sustancias como las apolipoproteínas, que son Profe, sustancias, dime, profe, es que Laura está en la sala de espera, que si la dejas entrar. nada, listo. Laura o Paula. Laura, Laura no me aparece ninguna. Estaba Paula que acaba de llegar, pero no me aparece nadie. vale. Es que no les he compartido las diapositivas para que ustedes se den cuenta, mire. No les estaba compartiendo pantalla. Miren, ya no me está apareciendo nadie más con solicitudes, salvo Paula que acaba de ingresar. ¿Listo? Entonces habíamos entonces mencionado este tema de los ácidos grasos y habíamos dicho pues que los ácidos grasos se encontraban, que era muy raro encontrarlos libres en la naturaleza, pero pues que normalmente los encontrábamos era como triglicéridos. Estos ácidos grasos pues tienen una ventaja y es que entre más cortica sea la cadena, pues más fácil va a ser su absorción a nivel corporal. Entonces, si bien es cierto que este tipo de características, este tipo de ácidos, pues van a tener la facultad de producir energía, pues también hay que tener en cuenta que dependiendo de la saturación o dependiendo si son de estructura cis o de estructura trans, van a presentar pues ciertas dificultades también a la hora de ser, ¿cómo es que se llama? De ser absorbidos y de ser metabolizados a nivel corporal. Si las características de cada ácido pues presentan, o si las estructuras de cada ácido presentan insaturaciones,
pues ahí se va a presentar un mayor nivel de reactividad, y a pesar de que la temperatura que se requiere para metabolizar no es mucha, pues ya se van a dar cuenta ustedes de qué manera influye y por qué bajo ciertas circunstancias pues podríamos denominar que existe una cierta peligrosidad al consumirlos ¿cómo es que se llama? Los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos trans, porque pues a pesar de que la temperatura no difiere sino en un solo grado centígrado, que es lo único en lo que cambia, pues sí puede llegar a ser en algunos casos contraproducente para el cuerpo, porque requeriría de un estado máximo de temperatura, pues el del que podríamos manejar a nivel corporal para metabolizarlos. Entonces habíamos dicho que pues son denominados grasas saturadas aquellos ácidos grasos que presentan insaturación, que no presentan insaturaciones en sus cadenas carbonadas, es decir que aquí lo único que se va a presentar en estas cadenas carbonadas es que todo lo que se forma o todo lo que se constituye en ellas pues estaría distribuido de tal manera que cada hidrógeno va a tender a conservar sus dos hidrógenos, cada carbono va a tender a conservar sus hidrógenos, y estaríamos hablando en el caso de los carbonos secundarios, salvo el carbono primario, que ese tendrá tres hidrógenos, y el carbono del grupo funcional, que ese tendrá sus dos enlaces con el oxígeno y uno adicional con otro oxígeno que tiene un enlace sencillo, más el que mantiene con el carbono, que en el carbono que se denomina como carbono beta, que es el carbono que se encuentra al lado, ¿vale? Ah, no, perdón, ese es el carbono gamma. Este que estoy señalando aquí sería carbono gamma, este sería el carbono beta. Carbono beta no es el carbono secundario. Porfa, grabes en este término. Carbono beta, que es el carbono número 1, 2 y 3 después de la reacción, porque ese carbono beta tiene unas funciones muy, muy importantes para los mecanismos de reacción, y más adelante lo vamos a ver. Porque cuando yo voy a atacar un carbono, sea cual sea de toda esta cadena, el único o el primero que me va a reaccionar va a ser este carbono beta. Este es el que más me va a reaccionar. ¿Está entendido eso? Niños, buenas. Listo. Sí, señor. Este será el carbono más reactivo. Este ya no es tan reactivo en este sentido. Pues pensaría uno que de pronto el más reactivo sería este, pero no. En los ácidos carboxílicos y en los aldehídos, pues principalmente ese será el que presenta mayor reactividad. ¿Vale? No sé qué problema tenga Laura. Las dos Lauras. Profe, Dime. lo que pasa es que a Laura Romero no le deja abrir la aplicación. No sé por qué. Estoy Tendría que intentando reiniciar el desbloquear que no computador. me deja. Dile que tendría que reiniciar el computador. Porque ahí ya no. No, es que ya está desde el celular. Entonces que tendría que reiniciar el celular. O cerrar absolutamente todo para tratar de abrirlo desde cero. Sería lo único que yo les podría recomendar, porque más de ahí no sabría qué decirte. Y es que como desde celular es tan complicado. Entonces ahí sí me genera esa complicación, ¿vale? Entonces me voy a apoyar un poquito bueno, me voy a apoyar un poquito en el programa, lo que hicimos ayer. Que es que aquí prefiero dejar guardado todo el historial. Entonces, listo. Entonces vamos a explicar entonces cómo sería la estructura de un ácido graso a través de este tipo pues bueno, a través de la diapositiva que nos está presentando ahí. Entonces lo primero que tengo que entender, o lo primero que tengo que analizar, es que los ácidos grasos, pues ellos van a ser estructuras en donde van a haber muchos carbonos unidos. Entonces fíjense que aquí puedo tener un ácido graso, ¿listo? Pero se denomina ácido principalmente por este grupo,
que es el que se denomina ácido carboxílico. Entre más cadena, perdón, entre más carbonos, ¿sí? Ahí le estoy poniendo varios, entre más carbonos tenga esta cadena, la molécula se hace más difícil de metabolizar y va a ser más difícil para el cuerpo tratar de realizar algún tipo de proceso con ella. Este tipo de ácidos grasos son los que se tienden a acumular, eh, digamos, prioritariamente. Ellos su tendencia van a ser acumulación, acumulación, acumulación y van a nutrir las vacuolas de los adipocitos para que almacenen toda esta cantidad de sustancias. Ya lo había dicho, entonces estos van a funcionar es principalmente como reserva energética en el caso de que el COVID-19, siendo un poquito amarillista con el tema, en el caso de que el COVID-19 limite de pronto la producción de alimentos, aquellos que estamos más gorditos, pues echaremos mano de esto para poder realizar este tipo de procesos metabólicos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues a través de la cantidad de hidrógenos que se están presentando aquí, esta estructura sería altamente estable. Entonces, a través de la estabilidad de esta molécula, pues porque no habría, de acuerdo a la nube electrónica que pues les voy a mostrar aquí, pues no habría como tal una forma de atacar a cada uno de los carbonos, pues porque fíjense ustedes, y lo están viendo en este momento, que los carbonos que está presentando, pues todos ellos presentan una ubicación espacial muy estratégica, es decir, cada uno de ellos está unido en un espacio y envuelto en medio de una nube electrónica que los hace muy pero muy estables. Entonces, como la estructura entre ellos o los enlaces que se están presentando entre ellos son alcanos, pues entonces esos alcanos van a presentar una alta capacidad y una alta estabilidad. ¿Listo? Entonces, eso es como lo más importante a la hora de tener en cuenta este tipo de sustancias. Entonces, fíjense que a través de esta estabilidad va a ser un poquito más difícil de ¿cómo es que se llama? De atacar. Pero también en esta medida nos encontramos con los ácidos insaturados o con los ácidos grasos insaturados. Y estos ácidos grasos insaturados, pues ellos van a presentar enlaces dobles entre carbono-carbono y van a presentar unos ángulos de torsión. Aunque bueno, en lo de los alcanos también se presenta un ángulo de torsión, pero pues aquí se va a ver un poquito más marcado. Estos alimentos, pues como les había explicado en la clase del día de ayer, pues son muy característicos de algunos alimentos, entonces como el aguacate cuando hablábamos ayer, como el maní, como las nueces, como las almendras. Entonces es muy importante tener en cuenta, muchachos, que en la medida en la que ustedes consuman ese tipo ¿cómo es que se llama? De alimentos, pues va a ser un poco más nutritivo para ustedes. Sí, porque este tipo de semillas secas que, pues sí, o de, normalmente creo que le llaman semillas secas, les van a permitir a ustedes, perdón, frutos secos, les van a permitir a ustedes pues realizar unos procesos metabólicos que son un poco más acorde y ya les voy a explicar a través de cada uno de ellos cómo es que funcionaría, ¿vale? Entonces, póngale mucho cuidado aquí cómo funcionaría a través de él o cómo sería la estructura a través de este programa. Entonces, póngale mucho cuidado. Cuando yo voy a tener aquí la formación del enlace doble, entonces yo voy a tener dos características o voy a tener dos organizaciones estructurales. Voy a volver aquí un poquito para poderlo poner aquí. Y en estas dos estructuras que se van a organizar, puedo tener esta que se denomina como la estructura cis, pero también puedo tener esta, borrando esta de aquí abajo, que esta se va a denominar la estructura cis, perdón, o la que se encuentra en la parte de abajo, esta que será la estructura trans. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Porfa, me colabora. Bueno, les colaboro yo. Ortega, gracias, ya se lo apagué. Entonces vuelvo y le repito, esa que sería la estructura trans, entonces se denomina como estructura trans cuando tengo un carbono enlazado a otro carbono
y cada carbono va a tener un sustituyente y ustedes se van a fijar que los carbonos se van a encontrar en ambos extremos. ¿Listo? Es decir, que en este carbono que yo voy a tener acá, voy a tener la conexión de un hidrógeno y voy a tener también el enlace con el otro hidrógeno, pero las posiciones de estos dos, por estar cruzadas, se denominan como estructuras trans. De otro lado, cuando yo cambio esta posición, es decir, cuando este carbono lo voy a tener en la parte de arriba, entonces ahora, o los voy a tener ambos en la parte de abajo, ahora al tener ambos en la misma posición, los voy a denominar como las grasas cis. Entre estos dos que están aquí, y les voy a mostrar la estructura tridimensional, pero entre estos dos señores que están aquí, la estructura tridimensional que se va a presentar va a ser una estructura tridimensional que nos va a permitir entonces tener en cuenta, un momentico que me está molestando a la hora de escogerla. ¿Listo? Entonces, esta estructura tridimensional que les voy a presentar aquí, pues ustedes se van a dar cuenta que la nube electrónica que se genera alrededor de ella me va a generar una resistencia entre estos dos átomos. Entonces fíjense que aquí estas dos nubes electrónicas ustedes se dan cuenta que están casi que chocando la una con la otra. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿O estoy hablando solo? Siento que estoy hablando solito. Señor. Ah, bueno, listo. Sí, pero Gracias. Entonces, estas dos nubes electrónicas que están aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un choque entre ellas dos, y al presentarse ese choque entre ellas dos, es que yo estaría hablando pues principalmente de que en ese enlace doble entre carbono-carbono se va a generar una inestabilidad, es decir, va a ser más fácil de romper el enlace y esto va a requerir menores cantidades de temperatura. Pero por el otro lado, es decir, cuando me voy a pasar a la otra estructura, que será la estructura trans, en esta estructura trans que ustedes pueden ver o pueden analizar aquí, en ella lo que se va a presentar es lo siguiente. Como las nubes electrónicas van a quedar tan alejadas, entonces fíjense que entre el carbono que estaba en el extremo y este carbono de aquí, no va a haber ninguna resistencia, y al no haber ninguna resistencia, pues lo que va a hacer es que la estructura molecular se va a hacer muy pero muy estable, y esto va a ser más difícil de quemar a nivel metabólico. Entonces, otra estructura que va a tender a acumularse. Si ustedes se fijan muy bien en la estructura que teníamos aquí anteriormente, entonces fíjense que esta estructura se caracterizaba porque las posiciones de los carbonos le daban es mucha estabilidad, porque las nubes electrónicas que se están presentando aquí pues no tienen resistencia entre carbonos. Sin embargo, cuando me paso a esta nube electrónica que está aquí, sin embargo, cuando proyecto la estructura electrónica de esta molécula que acabo de realizar, pues es importante tener en cuenta que en esta molécula pues las estructuras van a presentar la misma resistencia, no van a presentar una resistencia similar a la que ya estábamos acostumbrados en la estructura cis. Entonces, lo importante es tener en cuenta que siempre que yo me vaya a encontrar con las grasas cis o las grasas trans, pues cada una de ellas va a tener un índice como tal de reactividad, pues derivado principalmente del proceso biológico que realicen a través de la esterificación que va a presentar cada átomo de carbono. ¿Listo? Entonces, pongámosle aquí cuidado. Entonces voy a continuar en esta y le voy a seguir añadiendo los carbonos y vamos a realizar la proyección tridimensional para que ustedes se den cuenta. ¿Listo? Entonces fíjense que la estructura sigue siendo muy similar a la otra, a pesar de que aquí pues yo puedo encontrar un enlace doble. Sigo, no presento como tal una resistencia entre los átomos de carbono. Entonces le vamos a cambiar nuevamente aquí esta organización. Vamos a borrar desde aquí y vamos a poner el otro carbono. Epa, con el doble enlace, solamente que este lo vamos a poner hacia la parte de arriba. ¿Listo? Entonces miren, ahí estaríamos hablando como lo que ustedes encuentren como si fueran una especie de cuna. ¿Sí? Aquí es una cuna, una balsa, como lo quieran llamar ustedes.
ahí pues estaría presentando la estructura cis, que es la que presenta menor resistencia. Entonces fíjense aquí cómo se está proyectando. Y cuando yo la proyecto, entonces, si se dan cuenta ustedes entre esta imagen que tengo aquí, voy a tratar de acomodar más o menos como estaba en la diapositiva. Fíjense que en la diapositiva me está diciendo que presenta una torsión. Es esta misma torsión que está aquí. Y estaría acomodada casi que en la misma proyección que está ahí esa molécula en la diapositiva. Entonces, vuelvo y le reitero, pues aquí lo más importante es tener en cuenta que de acuerdo al ángulo de torsión, pues yo voy a poder tener una estructura que es más o que es menos reactiva. Y les recuerdo que esa reactividad se mide entre el choque energético que se está generando aquí entre estas dos. Entonces, en la medida en la que esta molécula presente ese choque energético, pues va a tener la posibilidad de aumentar su reactividad. Bien, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces luego viene lo que les mencionaba, entonces los triglicéridos. Entonces fijémonos que los triglicéridos pues ellos van a tener una connotación y esta connotación es que se los voy a explicar también desde aquí, desde esta misma molécula, y aprovechando que ya tenemos pues como tal tenemos este programita que nos va a servir a nosotros para trabajar con estas moléculas. Entonces póngale mucho cuidado. Para los triglicéridos, entonces lo que yo tengo que tener en cuenta es básicamente lo siguiente. Todos los triglicéridos están constituidos por un triacilglicerol, que básicamente son 3 carbonos que van a estar unidos entre ellos, y cada uno de esos 3 carbonos va a presentar un enlace con un grupo hidroxilo, es decir, va a tener por este lado un hidroxilo, otro hidroxilo y otro hidroxilo, ¿vale? Entonces esos hidroxilos que se estarán ahí presentando, entonces van a ser las muestras pues principalmente de toda esta cantidad de ¿cómo es que se llama? De, de caracteres ácidos que va a manifestar a través de la estructura. Entonces póngale cuidado aquí. ¿Listo? Entonces esta estructura que estoy presentando, bueno, también aquí les puedo realizar este proceso de rotación. ¿Listo? Entonces en este proceso de rotación es que pues, yo puedo identificar de qué manera pues estaría enlazado cada uno de ellos. Bien, entonces póngale cuidado, se denominan como triacilgliceroles porque esta estructura tiene 3 carbonos. Entonces aquí tengo 1, tengo 2 y tengo 3, y se denominan glicéridos pues por la presencia de los grupos hidroxilos que van a estar aquí. Eso es como el nombre abreviado de lo que ayer habíamos especificado, que era ¿cómo es que se llama? El propanotriol, que era el nombre que le habíamos dado en la clase anterior. Entonces a pues lo que se va a presentar en este carbono, pues lo que se va a presentar es que básicamente va a llegar un carbono, y este carbono que voy a presentar aquí va a tener su enlace con que en efecto pues ¿cómo es que se llama? Sería el ácido graso, teniendo en cuenta pues que aquí se va a presentar un enlace entre estos dos señores. Al realizar la esterificación de esto, es decir, realizar la proyección, fíjense que la estructura que se va a empezar a mostrar y que se va a empezar a presentar, pues básicamente es la siguiente. Bien, entonces ya la estructura va a empezar a tener una complejidad un poquito más amplia. Lo más común y lo más normal entonces, ¿qué termina siendo? Con este tema de los triglicéridos. Entonces que voy a tener por cada alcohol, voy a tener un enlace éster. ¿Qué significa entonces esos enlaces éster? Entonces para que usted me lo entienda a través de aquí de la aplicación. Este enlace éster que les voy a presentar aquí es básicamente lo siguiente. Que me va a tocar cerrar esta aplicación nuevamente. Bueno, vamos a ver mientras que me carga. Listo. Dime.
si puedes aceptar por favor a María Paula y a Santi. María Paula y Franci. ¿Fue que llegaron tarde o qué les pasó? María Paula, Franci, ¿qué les pasó para la Pues clase? a Francisco, eso creo que. Mm. Y ahora bueno, espérenme ahí un momentico. Porque ahora me empezó a generar conflicto el programa. Listo, entonces volvamos aquí un momentico mientras que ya miramos a ver qué pasa con el programa. No, espérenme ahí un momentico. Bueno, continuemos desde aquí entonces mientras tanto porque si no me va a quedar ahí esperando a que reaccione esta vaina. Entonces, bueno muchachos, entonces aquí lo que se presenta principalmente en este tipo de reacciones es que reaccionan la glicerina con los ácidos grasos para formar este proceso de esterificación. ¿Qué tipo de enlace tendré aquí? En el carbono 9 y en el carbono 12. ¿Estructura cis o estructura trans? ¿Qué dicen ustedes? Niños. Carbono 9 y carbono 12, ¿qué tipo de estructura está presentándose? ¿Estructura cis o estructura trans? Estructura cis. Estructura cis, muy bien. ¿Listo? Entonces, en esa estructura cis, ¿qué es lo que se está presentando ahí? Pues básicamente se va a presentar en una poca resistencia a la temperatura, por eso ese ácido pues podría ser un poquito más, energéticamente hablando, sería un poquito más activo que si fuera una estructura trans, ¿vale? Otra característica de los ácidos grasos son las ceras. Entonces, por ejemplo, lo que producen las abejas, esa cera que producen pues son básicamente ese tipo de estructuras. Entonces, las ovejas también producen algunas especies de ceras, pues están retenidas principalmente en las lanas. Pero entonces este tipo de ceras pues lo que va a hacer es la unión también de un enlace éster, pero no va a ser entre el triacilglicerol, sino va a ser entre dos cadenas carbonadas. ¿Qué quiere decir que sean entre dos cadenas carbonadas? Entonces fíjense que aquí lo que van a hacer es que esto me va a presentar un enlace de condensación en donde lo que se va a producir es agua, que este es el producto que se está presentando aquí, y la reacción que se va a presentar entre ellos dos, pues básicamente va a ser del ácido graso mediante el grupo hidroxilo que tiene, en donde va a liberar el hidrógeno y le va a arrancar a este ácido graso el grupo hidroxilo para pegar toda esta misma cadena que estaría aquí y venir y pegarla a la estructura donde se encuentra el ácido carboxílico para formar un enlace estérico o un enlace éster. ¿Listo? Entonces, este tipo de estructuras pues son muy pero muy importantes para, sobre todo para las estructuras de la cena, sobre todo para la industria, por ejemplo, del betún, porque ellos utilizan este tipo de ceras pues para realizar ¿cómo es que se llama? Estos tipos de productos a través de las ceras. Entonces, ya por lo menos los betunes están hechos principalmente de ceras de carnaúba. Esas ceras de carnaúba pues lo que van a producir es que, fíjense que aquí me está diciendo que va a tener 27 carbonos por el lado izquierdo y por el lado del éster va a tener alrededor de unos 32 carbonos. Entonces son cadenas que son muy pero muy extensas, y como son tan extensas pues entonces ellas van a tener también una alta resistencia. Por eso es que las abejas pues en medio de su biología tan inteligente
pues ellas lo que van a hacer biológicamente es producir esas ceras para tratar de proteger su mecanismo de reproducción, que es la miel. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí o no? Estos muchachos hoy están todavía como con sueño. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces nos pasamos a los fosfolípidos. Voy a ver si ya reacciona esta vaina, a ver si me la deja cerrar por fin. Entonces lo que siguen son los fosfolípidos, y los fosfolípidos van a tener también una característica muy importante, y es que la mayoría de los fosfolípidos pues van a ser tratados, o van a ser llevados a través del ¿cómo es que se llama? A través de algo que se conocen como los quimiorreceptores. Entonces los fosfolípidos, como se los está expresando aquí, o se los está presentando aquí, funcionan como una capa aislante de la célula, pero también en medio de esa capa aislante pues va a funcionar como capa hidrofóbica y va a atraer las sustancias apolares. Entonces tiene doble función. Entonces cuando yo estoy hablando de los fosfolípidos, cuando yo estoy hablando de estos fosfolípidos, muchachos, entonces aquí lo que se va a presentar pues básicamente lo siguiente. Entonces viene toda la membrana celular, que más o menos tiene esta constitución. Entonces van a hablarse de los fosfolípidos, de las proteínas. Las membranas están constituidas también por proteínas, pero son proteínas que están envueltas pues de esta cantidad de estructuras que son muy pero muy complejas, como ustedes se pueden dar cuenta aquí. Se denominan como fosfolípidos pues porque la estructura que los está enlazando, o está enlazando toda esa cantidad de ácidos carboxílicos y de ácidos grasos, pues va a ser principalmente un grupo fosfato, y ese grupo fosfato, que deriva también del ácido fosfórico, como lo habíamos mencionado en una clase anterior, pues va a tener también la unión a una especie de base nitrogenada. Pero esa base nitrogenada que está mencionada aquí, o que está señalada aquí, pues es la que le va a dar ciertos centros activos también a este tipo de moléculas. Si ustedes están dando cuenta, pues aquí me estaba mencionando algo que se conoce como cabeza hidrofílica. ¿Qué quiere decir esa cabeza hidrofílica? Que son estas cabecitas que están apareciendo aquí, son estas ramificaciones aquí que están apareciendo, y esa cabeza hidrofílica pues es la que va a hacer, o va a tener la posibilidad de atraer el agua, y le va a permitir el ingreso al agua al interior de la célula pues para mantenerla hidratada. Pero también tengo algo que se denomina como una cola hidrofóbica, que son estas ustedes que están viendo aquí, y estas colas hidrofóbicas que están recubriendo pues todo esto que se denomina como el colesterol, pues es la que le va a permitir a esta sustancia, o a esta membrana, que tenga una capacidad para absorber, pero que tenga también la capacidad de no permitir mucho ingreso de agua. ¿Por qué no permite mucho el ingreso del agua si el agua es tan buena? Pues porque puede llegar a diluir todos los electrolitos que están internamente a nivel celular, y al diluirlos pues y disminuir la concentración, pues lo que va a pasar con la célula es que se va a morir por deshidratación. Recordemos que la deshidratación no solamente se da por no consumir agua, sino por consumir también o por tener un consumo excesivo de agua. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar cualquier proceso dietario. Devolviéndome un poquito a esto, les había dicho que, pues, que había algo con respecto a las dietas que era muy importante tener en cuenta pues para que ustedes lo analizaran siempre que fueran a realizar o fueran a empezar que trataran de realizar alguna dieta que les permitiera bajar de peso. Para realizar una dieta que les permita bajar de peso no es necesario inducir al cuerpo a unas condiciones anorexigénicas, es decir, no es necesario dejar de comer, no es necesario tampoco realizar dietas que los mantengan en diarrea, ¿sí? Entonces es decir, que el cuerpo se mantenga en una conducta diarreica constante, eso no es necesario. Hay personas que les da por realizar la dichosa dieta de la piña, de la cáscara de piña, y es que cogen y licuan la piña y consumen esa vaina, y de la manera en la que mantiene el cuerpo es constantemente con diarrea. Y pues sí, en efecto, pues lo que tiene que hacer el cuerpo es, saben que el órgano que más absorbe alimentos a nivel biológico pues va a ser el intestino grueso,
pero el intestino grueso, al no encontrar cómo absorber, porque realmente es eso, que no encuentra un mecanismo de absorción, porque todos los GLUTs se encuentran cerrados, porque la cáscara de piña lo que hace es generar una reacción alérgica en los GLUTs, y por eso ellos terminan rechazando todos, absolutamente todos los alimentos que están consumiendo. Eso va a implicar que al rechazar todos esos alimentos, pues la única alternativa que va a tener va a ser desecharlos vía excretora. O sea que la persona en esas condiciones de diarrea lo que va a hacer es expulsar todos los nutrientes, incluyendo los carbohidratos, eso sí hay que reconocerlo. Pero lo que hace es eliminar todos los nutrientes y todos los eliminas a través de la materia fecal. Entonces, pues no va a haber ningún nutriente que ingrese, es decir, no van a haber ni siquiera proteínas que estén ingresando al cuerpo, por más de que a más de una persona se le ocurra que no, que es que eso hay que licuarlo con una lata de atún y que se consume esa vaina y que mejor dicho eso es altamente nutritivo, es completamente falso, eso es castigar al cuerpo y el cuerpo finalmente lo termina cobrando, porque cuando una persona termina consumiendo este tipo ¿cómo es que se llama? Este tipo de alimentos, que ni siquiera son alimentos realmente. Cuando terminan consumiendo ese tipo de sustancias que termina produciendo pues supuestamente para adelgazar, lo único que está haciendo es obligando al cuerpo a que se resienta y en el caso nuevamente, porque los organismos también son inteligentes, las mismas células también tienen su propia inteligencia metabólica, entonces cuando ellos encuentren que en el organismo se está ingresando algo nuevamente, pues lo que va a pasar con ese algo es que va a tratar de retenerlo, de acumularlo, de transformarlo en estos tipos de tejidos que van a ser tejidos a base de triacilgliceroles y de ácidos grasos. Y lo único que va a hacer es guardarlos y mantenerlos ahí guardaditos a forma de reserva energética en el caso de que la persona quiera volver a inducir el cuerpo a este tipo de conductas diarreicas y anorexigénicas. ¿Listo? Entonces, la forma más importante, y esto les hablamos en términos de nutrición, cualquier nutricionista que le quiera ayudar a usted a bajar de peso, pues la primera dieta que le va a mandar es una dieta a base de frutos secos y lo va a mandar a consumir jamones que de pronto sí son un poquito costosos, pero pues tienen su ventaja, como el jamón Pietrán. El consumo, por ejemplo, de carnes magras, cuando yo estoy hablando de carnes magras estaría hablando de carnes como la pechuga, que tiene poquita cantidad de grasas saturadas y pues que como es una carne que entre comillas es seca, pues les va a permitir a ustedes bajar de peso. De pronto no la recomiendan tanto, pero es una alternativa digamos que en menor proporción que la pechuga, y sería el lomo de cerdo, que también por su contextura seca a la hora de prepararla, pues les va a permitir también tener ¿cómo es que se llama? Una nutrición un poco más adecuada a la hora de bajar de peso. Y pues indiscutible las carnes de pescado, esas sí son más que magras, entonces como tienen una capacidad de absorción tan rápida a nivel corporal, pues les va a permitir a ustedes tener una nutrición un poco más adecuada, además porque va a proporcionar una cantidad de fosfatos y esos fosfatos son altamente funcionales también para formar o establecer los puentes de fosfato a nivel cerebral. Entonces no sé si ustedes alguna vez vieron El Chavo del Ocho o las abuelitas se lo dijeron a ustedes, pero en ambos capítulos de nuestras vidas, yo crecí con El Chavo del Ocho, le mencionaban bastante el consumo de pescado para aumentar la capacidad o aumentar la inteligencia. Esto sobre todo en los niños es muy funcional. Realmente un niño deberíamos acostumbrarlos a consumir bastante pescado para que todos estos puentes pues se puedan mantener activos en ellos y puedan ser más fáciles puedan ser más fáciles de formar y tengan una mayor capacidad cognitiva. Entonces, a pesar de que pensaría uno que es un tanto absurdo, pero sí tiene un fundamento científico que es muy importante de valorar a la hora de tener una adecuada nutrición. ¿Vale? Ceras indiscutibles, ceras no podemos consumir. Entonces, fíjense que las ceras son unas sustancias altamente hidrofóbicas y altamente apolares. Por eso es que por lo menos los quesos, cuando los van a madurar, pues los tienen que envolver entre este tipo de ceras, para que las ceras los mantengan aislados y para que no vayan a generar ningún tipo de permeabilidad sobre algún microorganismo o algo de agua que pueda llegar a humedecer o a dañar ese queso. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vienen ahora los glucolípidos. Entonces se le denominan glucolípidos a aquellos lípidos pues que tienen como tal una base de glucosa.
Estos glucolípidos pues son muy pero muy importantes para establecer, digamos, los enlaces que conforman los adipocitos, es decir, que los adipocitos pues principalmente se van a constituir de esto en el caso de las personas que terminan consumiendo bastante cantidad de glucosa y bastante cantidad de ácidos grasos. Se van a conservar en los adipocitos y van a ser realmente muy pero muy estables. Y en medio de esta estabilidad pues es que también tenemos que jugar y tenemos que tener en cuenta que estas células con vacuolas bastante grandes pues lo que van a producir van a ser una resistencia bastante grande en el momento en el que nosotros estemos realizando cualquier ejercicio, porque la temperatura para poderlos metabolizar va a ser un poco grandes, ¿vale? Bueno, entonces algo también muy importante de tener en cuenta en estos ácidos grasos es que, por ejemplo, un ácido graso que presente una configuración o una presentación molecular de tipo cis, ellos van a generar aproximadamente una temperatura de metabolización entre los 37.5 y los 38 grados centígrados. O sea, 35.7 y 38.5 pues va a implicar que va a ser una temperatura en la cual yo la voy a adquirir fácilmente cuando estoy realizando cualquier ejercicio. Cuando estoy, digamos, en una clase de educación física, llegar a esa temperatura pues no me es muy difícil. Pero lo complicado es cuando yo excedo o cuando tengo unos ácidos de tipo trans, porque esos ácidos grasos de tipo trans, ellos van a requerir una temperatura de 38.5 hasta 39.5. ¿Y qué pasa a los 39 grados centígrados a nivel corporal? ¿Quién me responde? ¿Quién me responde? No estoy hablando solo desde hace rato. Ah, no, ahí están todavía. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos? Alguien que me conteste por lo menos si me está escuchando, por favor. Niños. Sí, profe. Sí, listo, Valentina. ¿Qué pasa a los 39 grados centígrados? Recuérdame, porfa. No es muy difícil la pregunta. ¿Qué pasará? ¿Nunca les han ¿No da medido? fiebre? Claro, le está dando fiebre a una persona. Entonces, cuando a una persona le da fiebre, pues el primer problema es que le puede dar un accidente cerebrovascular, porque la elevación de la temperatura corporal puede romper los capilares a nivel cerebral. ¿Sí ven entonces la complejidad? Entonces, claro, mantener esa temperatura o mantenerse a esas condiciones térmicas a nivel corporal, pues va a aumentar los niveles de presión sanguínea, y al elevar los niveles de presión sanguínea, pues la persona puede tener fácilmente un accidente cerebrovascular o puede presentar algún derrame cerebral, pues a causa de sostener una temperatura tan alta. Entonces es exactamente lo mismo lo que les está diciendo aquí. Les está diciendo, bueno, si usted puede tener esa temperatura corporal, y esa temperatura corporal pues que usted va a tener a nivel biológico, pues va a presentar ciertas condiciones biológicas que pueden ser o benéficas o pueden ser muy pero muy perjudiciales para el cuerpo. En el caso, por ejemplo, de los ácidos grasos trans, que pues requieren más o menos de esa temperatura entre más larga o más extensa sea su cadena carbonada, pues lo que va a implicar es precisamente eso, que en el momento de realizar la metabolización se tiene que llegar a esas temperaturas que pues podríamos decirlo para los seres humanos ya serían de por sí una temperatura crítica. Temperatura supercrítica estamos hablando cuando una persona tiene temperaturas febriles o comportamientos febriles que llegan a los 42, incluso hasta los 44 grados centígrados han presentado casos, y ya después de que se presenten en los 44 grados centígrados, ya échele la bendición, porque si queda vivo es un milagro, y si no tiene ninguna secuela es un milagro. Entonces, cuando una persona o cuando un niño sobre todo presenta unas temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, ya el riesgo es de caer en una enfermedad que se denomina como meningitis. ¿Listo? Y es una enfermedad altamente infecciosa que afecta el sistema nervioso en general.
Listo, afecta tanto el periférico como el central y el medular. Entonces, pues es importante que ustedes tengan en cuenta esto, muchachos, que este tipo de ácidos grasos pues van a tener toda esa estabilidad y que por eso, pues si realmente usted quiere o si en su cuerpo pues tiene también toda esta cantidad de ácidos grasos guardaditos, pues lo que más va a requerir y lo primero que tiene que hacer usted es tener rutinas de ejercicio extensas y que le generen altas temperaturas. Por eso es que hay personas que le dicen que para bajar peso es más fácil realizar primero cardio y luego de realizar cardio, sí realizar pesas, ¿sí? Porque hay personas que de pronto se ponen a realizar ejercicios anaeróbicos únicamente y entonces por eso es que ustedes ven que hay personas que se ven grandísimas, pero en vez de tener la chocolatina marcada de, en forma de Jumbo Jet, la tienen es marcada en forma de huevo Kinder Sorpresa y usted ve que los brazos y las piernas tienden a ser bastante gruesos, pero no tienen como tal una contextura delgada, es decir, no tienen como tal un cuerpo que tenga menor cantidad de ácidos grasos o de triacilgliceroles, porque pues su rutina de ejercicio pues en algún momento debe haber sido o fue muy mal combinada. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que este tipo de factores, pues, son incluso hasta fundamentales para realizar cualquier tipo de ejercicio. Ya después vamos a trabajar sobre estos ácidos grasos y vamos a ver cómo es que estos ácidos grasos también tienen la posibilidad de producir ATP. Pero entonces, pues lo importante es precisamente tener en cuenta esto, ¿vale? El número de insaturaciones, es decir, entre más insaturaciones tenga este ácido graso, pues mayor inestabilidad va a presentar. Si la estructura es cis, si la estructura es trans, pues también va a presentar un poquito de inestabilidad, pero no va a ser mucha porque fíjense en ustedes que las estructuras moleculares como tal no están variando, no están cambiando lo suficiente. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces aquí pues ya veníamos hablando entonces de los fosfolípidos, veníamos hablando de los glucolípidos. Entonces ya habíamos dicho que las membranas lipídicas son altamente funcionales y sobre todo para los procesos neuronales. Es decir, que una neurona va a tener en sus axones, ¿se acuerdan cuáles son los axones de la neurona? ¿Se acuerdan cuáles son los axones de la neurona? ¿O no se acuerdan? Los que son amarillitos, ¿no? Sí, eso es muy bien. Los que les presentaba en una diapositiva por ahí les decía, mire que es que esta vaina amarillita es la que está recubriendo la neurona para que ella no haga cortocircuito y no se vaya a quemar o no vaya a generar a largo plazo pues enfermedades como el Alzheimer. Entonces fíjense que incluso consumir grasas también es muy pero muy funcional también para el cuerpo. Es decir, no todo lo que sean grasas es malo y es necesario consumirlo, pero pues es muy importante que tengamos en cuenta pues ambos conceptos. No todo lo que son grasas son malos, de por sí consumir grasa es necesaria y también cualquier alimento, así como les decía a ustedes en algún momento, así como decir que es que voy a hacer una dieta libre de carbohidratos es imposible. Limitarse y consumir única y exclusivamente aminoácidos, únicamente proteínas que estén totalmente libre de carbohidratos es casi que imposible, pero hay gente que se dedica a consumir sustancias como las que les venden en Herbalife, en OmniLife, o sea, toda esa vaina, que pues de pronto sí les pueden proporcionar algunos aminoácidos, pero lo que en última lo que les están proporcionando son nutrientes que están dejando o permiten el descuido de otros que son igual de importantes. Entonces por eso hay que tener muy presente ese tipo de situaciones y también ser como muy prudentes a la hora de consumir ese tipo de sustancias. ¿Listo? Entonces vienen otro tipo de estructuras moleculares que se denominan como los isoprenos. Y los isoprenos pues entonces van a ser estructuras en donde se van a presentar los dobles enlaces principalmente para la formación de estructuras cis o de tipo trans en los ácidos grasos. Este tipo de moléculas se denominan como moléculas conjugadas por la sencilla razón. Tengo un enlace doble, un enlace sencillo y nuevamente aparece un enlace doble. Es decir, que van a ser estructuras que van a estar constantemente alternas. ¿Sí? Eso es lo que significa la palabra enlaces conjugados. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Sí, señor.
Entonces, esos enlaces pueden ser excitados a través de las condiciones de temperatura, las condiciones de presión, es decir, es muy normal ver que estos isoprenos o algunas grasas se dañan en presencia de luz o también se dañan en presencia de temperatura. Entonces, cualquiera de ellos puede estar presente en términos biológicos. Bueno, entonces fíjense que por lo menos aquí está haciendo una aclaración, está diciendo estas moléculas están relacionadas con la recepción de estímulos lumínicos o químicos como el eraniol, limogeno, pineno y alcanfor. Entonces también es importante tener en cuenta que estos isoprenoides son la base también para que algunas vitaminas como la vitamina D se pueda activar a nivel corporal. Luego viene un tema que es muy importante también para entender y para cuidarnos también en salud, que son el tema de los esteroides. Bien, hay que hacer la aclaración, no todo lo que son esteroides son malos. Bien, usted produce también esteroides a nivel corporal y ya vamos a ver cada una de las formas de esteroides que usted está produciendo. Bien, los esteroides van a ser estructuras cíclicas pegadas de a 6 carbonos cada una, es decir, este va a ser un ciclohexano, 2 ciclohexanos, 3 ciclohexanos y un ciclopentano, que va a constituir o va a estar formado principalmente de unos 17 carbonos, y esos 17 carbonos van a ser la base fundamental para sustancias como los esteroides, como algunos tipos de hormonas, como las vitaminas antirraquíticas, como en el caso de la vitamina D, como ácidos biliares, glucósidos, para algunas sustancias importantes para el sistema cardiovascular e incluso para las hormonas sexuales. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto de las hormonas sexuales? Pues por la siguiente razón. Fíjense que aquí voy a tener cada uno de las bases de los esteroides, que es la que me va a permitir identificar o producir algunas hormonas en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres. Es decir, tanto los hombres como las mujeres vamos a tener testosterona y vamos a tener estrógenos. Eso es una realidad que es inevitable. O sea, es decir que no se producen únicamente los estrógenos en el caso de las mujeres y no se produce la testosterona únicamente en el caso de los hombres. Ambos organismos somos capaces de producir los dos tipos de estructuras al tiempo. Lo que pasa es que las concentraciones que se producen en el hombre son mayores en el caso de la testosterona, y en el caso de las estronas o de los estrógenos van a ser mayores en la concentración en el caso de las mujeres. Bien, son la base del colesterol. Entonces fíjense que voy a tener un colesterol, este es el que se denomina como colesterol malo, y este es el que va a acumularse en las arterias y va a tender a tapar las arterias. ¿Listo? Este ácido cólico pues es una vitamina, y esta corticosterona, esta es también una especie de hormona que se va a producir a nivel corporal tanto en hombres como en mujeres. Una de las razones por las cuales se aplican estos o tienen una de las consecuencias que tienen estos tipos de esteroides es que normalmente cuando a mí me los entregan para consumo y para realizar cualquier tipo de ejercicio, pues lo que va a realizar o lo que se va a suministrar es principalmente esto, sin ninguna cadena que les permita identificar. Es decir, sin ninguna ramificación que les dé una clasificación como hormona, como testosterona, como cortisterona o como ácido cólico. Y pues esto lo que va a generar a nivel biológico es algo muy chistoso en el caso de los hombres. Entonces se han dado cuenta que los hombres, y no sé si ustedes han visto esa película de Son como niños, creo que es la primera parte, donde aparece ese man, mejor dicho, que es grande y con ese abdomen marcado, pero que cuando va a hablar termina hablando de Saskatchewan y todo el mundo se muere de la risa, pues porque la voz del tipo no es una voz que pues es producto principalmente del consumo de los esteroides. ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres, los esteroides, tanto en el caso de los hombres como en las mujeres, los esteroides van a producir una alta cantidad de carga hormonal que va a excitar la adrenalina, y al excitar la adrenalina, pues lo que pasa en el caso de los hombres con la testosterona es que cuando se excita la adrenalina, el cuerpo tiene, tanto en el caso de los hombres como en las mujeres, la testosterona va a tener una carga que le va a permitir al hombre realizar ejercicios, mejor dicho, sobrehumanos, podríamos decirlo de esta manera. En el caso por lo menos de los esteroides, pues sí, usted puede perfectamente conseguir
esteroides y los puede consumir, y esa vaina en cuestión de, estamos hablando en cuestión de 2 semanas, usted tiene el resultado del gimnasio de un año. O sea, la aceleración del metabolismo es total, es muy grande, es muy amplia. Pero entonces incurre en otro tipo de problemáticas como por ejemplo la calvicie, tanto en hombres como mujeres produce calvicie, produce alopecia, termina por tumbar el cabello. En el caso de los hombres permite la acumulación de tejido graso en la zona pectoral, es decir, es como si al hombre le comenzaran a salir también senos, porque pues la cantidad de esa es, en vez de producir una alta cantidad de testosterona, se confunde y también comienza a producir estronas para desarrollar algunos caracteres femeninos. En ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, produce acné. Bueno, en el caso de las mujeres es lo contrario. Ya no van a producir estrona, sino va a producir es una especie de testosterona, lo que va a disminuir el tamaño de los senos. Por eso es que ustedes ven que en el caso de los hombres que realizan fisiculturismo a partir de esteroides, ustedes ven que ellos pueden tener el pecho marcado y alto tejido graso en su pectoral, pero en el caso de las mujeres tiende a desaparecer el seno y dejar casi que expuesta la glándula, porque pues la cantidad de este tipo de hormonas lo que va a hacer es disminuir el tejido adiposo de los senos de las mujeres. Se ancha la espalda en ambos. En el caso de las mujeres se puede llegar a presentar un crecimiento del clítoris, pero en el caso de los hombres se puede llegar a presentar una reducción de las células del tamaño del pene. Entonces, por eso es que no es tan recomendable. Y en el caso del tono de voz, pues en las mujeres se va a hacer grueso, es decir, que la mujer va a hablar así, mientras que en el caso de los hombres, pues va a hablar tipo el muchacho de Saskatchewan. O sea, como para que ustedes lo tengan en cuenta. Se van a presentar ambos cambios y ambas variaciones. ¿Listo? Los betacarotenos son la base principal para las vitaminas. Entonces los betacarotenos es básicamente la vitamina A, es una especie de grasa. Recordemos que yo tengo 2 tipos de vitaminas, no sé si los había dicho, pero pues se los anuncio también. Yo tengo vitaminas que son hidrosolubles y son liposolubles. Pues las que son liposolubles, ya habíamos dicho la clase del día de ayer que los lípidos se suspenden o se diluyen en los lípidos porque ambas sustancias son apolares. Y en el caso de los betacarotenoides, pues ellos van a tener esa característica. Ambas van a ser sustancias lípidas que se van a diluir la una en la otra y que se tienden a acumular en el hígado. Entonces, ojo, porque esta es una situación bastante compleja. Alimentos como el huevo, que tiene altas concentraciones y altas cantidades de vitamina, de todas las vitaminas, incluyendo las liposolubles, pues las abuelitas le decían a uno, no consuma tanto huevo porque es que eso es peligroso. Pues la razón es porque el hígado se puede inflamar a través del consumo de todas estas vitaminas que son de corte graso. ¿Listo? Entonces, el ácido cólico, pues como se los mencionaba hace un momentico, también es una vitamina. Los betacarotenos son vitaminas, ambas son vitaminas liposolubles porque ambas son grasas y son peligrosas cuando se acumulan en el cuerpo en exceso, porque entonces ocurriría un proceso que se denomina como la hipervitaminosis. ¿Listo? Creo que terminé apenas la clase con ustedes, muchachos. Listo. Ya ahí sí, Luis Herrera, ya. Venga, la aceptamos entonces, porque no. Listo. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Entendimos? Sí, profe. En que la información de hoy igual la vamos a retomar más adelante, pero es para que ustedes se den cuenta pues lo complejo que es el organismo en materia de los ácidos grasos y bueno, este tema es un poquito largo. Después entramos con el de proteínas, que también es largo. También vamos a encontrarnos ahí con una serie de cosas y serie de parámetros muy pero muy importantes. ¿Listo? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver mañana, ¿no? En clase de química. A la última hora. Listo, muchachos. Entonces, bueno, pues los dejo entonces. Vayan para su próxima clase. Los voy a dejar así como rapidito, pues porque necesito también el programa para la próxima clase, si no estoy mal. Espérenme, miro a ver mi horario. Sí, necesito este para 11:01. Entonces me toca reiniciar el computador. Bueno, entonces cuídense mucho todos, muchachos. Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos la próxima semana en clase de biología y nos vemos mañana en clase de química. ¿Listo? Bueno, mucho juicio.
Chao, juiciosos. Chao, Laura. Chao, Angie. Ay, profe, Chao, juiciosos. feliz tarde. Gracias, lo mismo. Que tengan buen día, que les rindan esas clases.